Este es el Kremlin, la fortaleza del comunismo ruso. Al observar Rusia, podríamos verla como un país que estudiar, del mismo modo que estudiamos otras naciones del mundo. Sin embargo, sabemos que hoy Rusia es considerada una seria amenaza para nuestra nación, para nuestra libertad y para la paz mundial. ¿Por qué? ¿Qué la convierte en una amenaza? Al mirar más de cerca, encontramos una pista: la exhibición pública de retratos gigantes de los líderes comunistas. Estos líderes, por sus acciones, han puesto al mundo en alerta. Aquí, en Rusia, se encuentra la razón por la cual tantas naciones construyen sus defensas. Aquí, en Rusia, se halla el motivo por el que gastamos miles de millones de dólares en la producción de armamento, y por el que tu familia paga los impuestos más altos de nuestra historia. Los líderes de Rusia nos dicen que su única preocupación es defender su propia nación. ¿Es cierto? ¿Que o tienen la ambición de conquistar el mundo? Una pregunta sobre el comunismo. ¿Has oído hablar de Karl Marx? En su mente, el comunismo nació hace más de 100 años. Marx miró al mundo y vio a la humanidad dividida en dos clases, los trabajadores y los capitalistas. En su manifiesto comunista, llamó a los trabajadores, los proletarios, a levantarse y derrocar a sus amos capitalistas. Proclamó: los proletarios no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen un mundo por ganar. Trabajadores del mundo, uníos. Esa fue la promesa y el llamado del comunismo. En Rusia, el zar representaba el gobierno. Para sostener a la aristocracia rica, millones de campesinos trabajaban prácticamente en la esclavitud. Los cosacos, la temida policía del zar, imponían leyes tiránicas. Era un terreno fértil para las ideas comunistas, porque allí, en efecto, la gente no tenía nada que perder más que sus cadenas, las cadenas del gobierno imperial. En 1914, el zar envió a sus tropas a la guerra que envolvía a Europa. Lucharon más de 2 años. En casa, el pueblo sufría escasez, y el despotismo y la corrupción se extendieron por el gobierno imperial. El pueblo se rebeló. Solo un ejército poderoso podía mantener al zar en el poder, pero la revolución se propagó incluso en el frente, entre soldados cansados y desmoralizados. Inevitablemente, el ejército ruso se rindió. Y cuando regresó a casa bajo las banderas de la revolución, el gobierno imperial cayó. Las cadenas fueron rotas, y a través de la violencia nació el gobierno de los proletarios. Pero todo gobierno necesita líderes. ¿Has oído hablar de Nikolai Lenin? Fue el primer líder de la Rusia comunista. Otro fue León Trotsky. Lenin vivió solo unos años, y tras su muerte, de la feroz lucha por el poder surgió un nuevo líder indiscutible, Iósif Stalin. Una cara nueva, pero detrás seguía la vieja ideología de Karl Marx, quien había fijado el objetivo supremo del comunismo, la revolución mundial. Mientras consolidaban su poder dentro del país, los dirigentes rusos crearon una organización internacional destinada a provocar revoluciones en todo el planeta. El comunismo estaba en marcha. Stalin gobernaba en el Kremlin. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Los proletarios que habían luchado por conquistar un nuevo mundo creyeron ver esperanza, pero aunque las tierras fueron arrebatadas a los capitalistas, los trabajadores no las recibieron. En el comunismo, casi todo pertenece al Estado. El individuo tiene pocos derechos para poseer bienes o planear su propia vida. Se le indica dónde trabajar y con quién. Tiene poca libertad para cambiar de empleo o buscar uno mejor. Mientras nosotros creemos, y nuestras religiones enseñan, que cada persona es importante, el comunismo niega la religión y reduce al individuo a una pieza más de la gran máquina del Estado. Los niños son separados pronto de sus familias y moldeados para servir a esa máquina. No hay búsqueda de la verdad. El gobierno escribe los libros escolares, y los niños son enseñados a aceptar el comunismo sin cuestionarlo. El Kremlin controla todas las elecciones, y el resultado siempre es el mismo. Quien se atreve a disentir es sometido a juicios rápidos, sin jurado. Esos traidores pueden ser ejecutados o enviados a prisión. Los proletarios no tienen más que perder. Pero mientras el pueblo ruso ganó poco, sus gobernantes ganaron muchísimo en poder. Construyeron una gigantesca maquinaria de guerra, esperando el día en que su bandera ondeara sobre todo el mundo. Luego llegó el ascenso de la Alemania nazi, otra potencia con ansias de conquista. Ambas naciones unieron fuerzas, y Rusia, creyéndose segura de agresiones, invadió Finlandia y otros países vecinos. Por primera vez, el mundo vio que los comunistas ya no esperaban la revolución mundial, recurrían ahora a la agresión militar directa para expandir su dominio.
Cuando los nazis se volvieron contra sus antiguos aliados, suministramos a Rusia enormes cantidades de equipo militar para luchar contra nuestro enemigo común. ¿Cómo salió Rusia de la guerra? En 1917, durante la Revolución, Rusia ya era un vasto territorio. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había ocupado numerosas regiones nuevas, poniendo a millones de personas bajo control comunista y mostrando que la Unión Soviética se había convertido en una potencia mundial. Aliados con Rusia durante la guerra, tratamos de mantener esa unidad y la paz. Ayudamos a fundar las Naciones Unidas, donde las naciones del mundo se comprometieron a cooperar por la paz y el progreso. Andrei Gromyko firmó en nombre de Rusia. Pero en las primeras elecciones italianas de posguerra, los comunistas sembraron disturbios intentando tomar el control del gobierno. Una vez más, el mundo recordó que la idea fundamental del comunismo es la revolución mundial, y que el comunismo ruso ha llevado ese plan más allá, buscando la dominación global mediante la agresión. En Indochina y Malasia, la agresión comunista instigó rebeliones contra gobiernos legítimos. En Francia, fomentaron huelgas en industrias clave para desestabilizar al gobierno libre. En Irán, incitaron a motines y predicaron odio y desconfianza hacia las naciones occidentales. En Alemania Oriental se opusieron abiertamente a Occidente. En China establecieron su propio gobierno títere. En Corea, la agresión comunista llevó a la guerra directa con las fuerzas de las Naciones Unidas. Y con las armas más mortales en sus manos, ningún pueblo del mundo podía sentirse seguro ante esta amenaza. ¿Cómo respondemos a este desafío? Una forma es ayudar al mundo libre a luchar contra el hambre, la pobreza y el sufrimiento, condiciones que abren el camino a la infiltración comunista. También proporcionamos recursos y equipos a las naciones libres para desarrollar sus economías y elevar su nivel de vida. Otra respuesta es nuestra alianza militar con otras naciones libres, un pacto de ayuda mutua frente a la agresión comunista. Y al mismo tiempo, fortalecemos nuestras propias defensas. ¿Significa eso que hemos perdido la esperanza de la paz? No. Dentro de las Naciones Unidas, seguimos buscando un camino viable para convivir en paz con la Rusia comunista. Porque deseamos la paz. Pero no una paz impuesta. Creemos en la libertad, una libertad nacida de la convicción de que cada ser humano es hijo de Dios, por lo tanto, posee un valor supremo. Por esas personas, por nosotros mismos y por todos, deseamos libertad, no tiranía. Pero la historia no termina ahí. El comunismo, en su intento de expandirse, no solo buscó conquistar territorios, sino también mentes. A través de la propaganda, el control de los medios y la manipulación de la información, trató de reescribir la historia para que las nuevas generaciones crecieran creyendo que no existía otra forma de vida posible. Mientras tanto, en el mundo libre, millones de hombres y mujeres trabajaban cada día movidos por un ideal diferente, el de la libertad, la creatividad y la responsabilidad individual. Esa es la verdadera diferencia entre un sistema que exige obediencia y otro que inspira iniciativa. El comunismo prometió igualdad, pero entregó miedo. Prometió justicia, pero creó castas invisibles de poder y represión. Prometió un paraíso para los trabajadores, pero levantó muros y alambradas para evitar que escaparan. Porque cuando un gobierno necesita encarcelar a su propio pueblo para mantenerlo dentro, ha dejado de ser una esperanza, se ha convertido en una prisión. La lucha entre libertad y tiranía no se libra solo en los campos de batalla, sino en cada conciencia, en cada elección humana. El destino de la humanidad no se decide en los despachos del poder, sino en el corazón de cada persona que decide pensar por sí misma, decir la verdad, o simplemente negarse a vivir con miedo. Por eso, la historia del siglo XX no es solo la historia de guerras y fronteras, sino la historia del espíritu humano intentando permanecer libre frente a los sistemas que quisieron someterlo. Y aunque el comunismo cambió de nombre y de rostro con los años, su esencia, el control absoluto del pensamiento y de la acción, sigue siendo la misma amenaza que entonces. Hoy, más que nunca, el mundo necesita recordar las lecciones del pasado. Porque la libertad no se hereda, se defiende. Y cuando las voces libres callan, las sombras del totalitarismo encuentran la forma de regresar. Por eso seguimos mirando hacia el este, no con odio, sino con precaución. No con miedo, sino con la determinación de mantener vivos los valores que hacen que la vida humana valga la pena ser vivida, la verdad, la justicia y la dignidad del individuo. Mientras existan hombres y mujeres dispuestos a defender esas ideas, ninguna dictadura, ningún sistema, por poderoso que parezca, podrá dominar el alma del mundo.